y ser edificados mutuamente, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Traigo muchos saludos también de parte de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, los pastores, todos ellos saben que estamos acá compartiendo con ustedes y les mandan un saludo fraternal. Como iglesia también oramos por ustedes los miércoles y por otras iglesias hermanas del país. Bueno, en esta mañana vamos a dar continuidad. El pastor ha estado enseñando los distintivos de la iglesia, ¿no? Y vamos a enseñar el distintivo puritano. Pero antes quiero que abramos nuestras Biblias en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Todos estamos. Dice la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, tu día santo, el día que recordamos el Evangelio. Como iglesia venimos a adorarte, a agradecerte, a bendecir tu santo nombre por haber enviado al Salvador, a Jesucristo nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote, para perdonar nuestros pecados, para librarnos de la muerte, del infierno, de la perdición, y más bien darnos vida eterna con Él, hacernos partícipes de todas esas bendiciones que Él ganó a favor nuestro. Y por eso estamos felices, gozosos de estar en Cristo, de contar con tu amparo, tu bendición, tu gracia, tu amor, que nos sostiene y nos dirige todos los días. Y también, Señor, agradecemos esta oportunidad de aprender un poco más sobre la libertad de conciencia y de algunos hermanos del pasado que defendieron con gran valor, con gran denuedo, las verdades de la Biblia, aunque fuesen por ellos perseguidos, pero más importante fue para ellos ser fieles a lo que tú enseñas en la Biblia. Te pedimos que también ese sea nuestro corazón, obediencia, fidelidad hasta la muerte, Señor. Que podamos tener ese valor cristiano de decir, mi Señor me dijo esto, voy a seguirlo hasta el final. Así que, Señor, pedimos de tu gracia, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para entender la palabra y también para discutir estos temas importantes en la historia y en la teología. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como les dije hace un minuto, hoy vamos a hablar sobre el distintivo puritano. Es el cuarto distintivo que podemos decir de la Confesión de Londres y por lo tanto de esta iglesia y de muchas otras iglesias, como por ejemplo la Iglesia Reformada en Barquisimeto. Pero cuando hablamos de puritanismo, de puritano, es probable que tengamos en mente un concepto peyorativo, o como, bueno, eso es gente extremista, santurrona, que perseguían herejes y los mataban, cazaban brujas, o bueno, se vestían de tal o cual forma, y tenemos como esa percepción de lo que es un puritano, alguien extremista, pero realmente eso no es la imagen completa de lo que es un puritano o el movimiento del puritanismo, ¿no? Entonces, hoy vamos a aclarar un poco sobre qué significa ser puritano y vamos a enfocarnos en una de sus principales defensas por las cuales fueron conocidos, que es la libertad de conciencia. ¿Ok? Recordemos que nuestra historia como bautistas particulares, la historia de nuestra Confesión de Londres, va a estar enlazada con el puritanismo. Entonces eso nos va a ayudar para entender también un poco los orígenes de nuestra confesión y mucho de lo que creyeron los bautistas particulares del siglo XVII. ¿Quiénes fueron los puritanos? Bueno, para hablar de los puritanos tenemos que hablar del rey Enrique VIII en Inglaterra. Recuerden que los bautistas particulares están ubicados originalmente allá, ¿no? En Inglaterra, el continente europeo. Pero no surgió simplemente el puritanismo como un movimiento religioso donde, bueno, vamos a hacer una nueva denominación, sino que hubo un contexto político, social, que dio el Señor en su providencia, lo usó
para traer esta luz a estos hermanos en el momento del puritanismo. Entonces, Enrique VIII era el rey en ese momento de Inglaterra, y él, como todo rey, ustedes ya habrán leído algo sobre algunos reyes, él quería preservar su dinastía, él quería preservar ese legado, ese reinato inglés, y entonces estaba en búsqueda de hijos para que hubiese un heredero legítimo de su trono y continuara con ese imperio. Entonces, en la búsqueda de ese hijo, de ese descendiente, este hombre se casó muchísimas veces. Y la historia es una historia de novela, usted puede leerla. Una vez un profesor nos dijo, a mí me encanta leer la historia y me encuentro con estos chismes y mi esposa me dice, tú lo que eres un chismoso serio. Y él le dice, bueno, pero eso está en la historia. Algo así sucede porque él se casa, luego deja a la esposa en búsqueda del hijo y bueno, hay toda una trama política, social, que en un punto lo lleva a querer separarse de su esposa que se llamaba Catalina de Aragón. El problema es que Catalina de Aragón, ustedes van a asociar entonces eso después con España, Castilla y Aragón luego van a formar España. Había mucha relación con el Papa católico romano. Entonces él pide que por favor disuelvan esa unión. Recuerden que él está en búsqueda de esa dinastía y el Papa le dice no voy a firmar, no voy a autorizar que usted se divorcie de Catalina de Aragón. Entonces, providencialmente, como hemos dicho, porque Dios está guiando la historia, Dios está proveyendo las circunstancias para que su iglesia crezca, este hombre se atreve a cuestionar al catolicismo romano, que en ese momento tenía una fuerza política. Entonces él dice, bueno, yo no voy a hacer caso a eso, yo voy a omitir eso, pero eso tiene unas consecuencias. Nos separamos del catolicismo romano. Y eso fue lo que este hombre hizo. Pero usted dirá, bueno, se separó no por intención de una religión, no es porque él era protestante, sino porque él quería disolver ese matrimonio en función de su interés político. Sí, pero recuerden, una vez más, el Señor está guiando la historia a favor de la iglesia. Entonces, en la iglesia, o mejor dicho, Inglaterra como tal, se separa del catolicismo romano y providencialmente, voy a utilizar mucho esa palabra para que veamos que es Dios quien lo está haciendo, los representantes religiosos de Inglaterra van a estar asociados con luteranos. O sea, el protestantismo, que ustedes recordarán con Lutero y Alemania y todo lo que pasó en las 95 tesis, pues los escritos de Lutero ya habían llegado a Inglaterra y se había expandido esa creencia protestante. Entonces algunos de los consejeros del rey y de los representantes religiosos tenían ya ideas luteranas. Y entonces la iglesia que se conforma allí de esa separación con el catolicismo romano y con una influencia luterana es la iglesia anglicana. Y ahí es un punto importante, ¿no? La iglesia anglicana es una mezcla de luteranismo con catolicismo romano, protestantismo de otras fuentes. Bueno, eso es muy interesante leerlo, pueden consultarlo luego. La historia, para hacerla corta, es que los descendientes de Enrique, algunos van a tener más afinidad con el catolicismo romano y van a perseguir a los protestantes, otros van a tener más afinidad con los protestantes y entonces va a haber oportunidad de crecimiento, el protestantismo en Inglaterra, pero entonces ahí se va a estar lidiando esa pugna entre quién está a favor, quién está en contra, y se persigue gente va, gente vuelve. Bueno, es una dinámica bien caótica, pero el punto es que llega gente a Inglaterra que estaba influenciada por el protestantismo calvinista. Habían escuchado en Escocia, en otros países, el calvinismo y llegaron a Inglaterra o regresaron a Inglaterra con estas ideas, y entonces ellos encuentran una iglesia que está como a mitad de camino, por así decirlo. No es totalmente católica romana, pero tampoco es protestante en su totalidad como se quisiera, o no es calvinista. Entonces, estas personas con convicciones calvinistas que querían reformar
a la iglesia anglicana fueron conocidos como los puritanos. Y ahí llegamos, ¿no? Puritanismo, ¿por qué? Porque queremos una reforma pura, o sea, no solamente hasta mitad de camino, hasta lo que ustedes consideren, sino si vamos a admitir la palabra de Dios como la máxima autoridad, bueno, vamos a reformar todo entonces. ¿Por qué vamos solamente a algo que a ustedes les conviene y lo otro no? Vamos a hacer una revisión general de nuestras creencias y vamos a someternos a lo que la Biblia diga. ¿Me expliqué hasta el punto? Los anglicanos, luteranos, calvinistas que vienen y ahora quieren reformar el anglicanismo, ¿sí? Bueno, entonces de ahí surgen los puritanos y esa es su lucha por purificar el anglicanismo. Tienen muchas ideas, obviamente, al abrir la Biblia y querer amoldar la iglesia a lo que la Biblia enseña, pues todos los tópicos hay que revisarlos, pero la iglesia anglicana se resistió. Dijeron, no señor, aquí no van a hacer lo que ustedes quieran. Nosotros somos la iglesia-estado, porque recuerden siempre que el catolicismo romano y la iglesia anglicana hasta ese punto pues tenían una relación política y religiosa. Entonces, lo que nosotros digamos es, y si no, vamos con la espada. ¿Usted se somete o no? Entonces, en un punto de la historia, los anglicanos lanzan o publican un libro de orden, la oración común se llama, el libro de la oración común. Y ese libro trataba que, bueno, todas las iglesias tienen que predicar lo que nosotros le digamos. Todas las iglesias tienen que hacer en el culto lo que nosotros digamos. Y todos los que prediquen tienen que vestirse así. Entonces los puritanos dijeron, no señor, la Biblia no enseña eso. Entonces está imponiendo algo que no es bíblico. Y ya estoy hablando un poquito de libertad de conciencia, pero en otros términos más sencillos. No tienes por qué imponernos a todas las iglesias cosas que no están en la Biblia. Bueno, entonces ahí está la lucha, mucha gente murió, otros huyeron, algunos llegaron a América, algunos de esos puritanos calvinistas llegaron a América, bueno, de ahí entonces que las bases de América fuesen puritanas, calvinistas en su momento, ¿no? Otros huyeron a otras partes de Europa donde fuese más fácil la vida como protestante, pero el punto es que entonces había esta pugna dentro de la iglesia anglicana y no era como tal entonces una denominación, no era otra religión, era entre ellos mismos que querían hacer las cosas bien. ¿Fui claro en ese punto? Ok. Entonces, a medida que la gente se fue relacionando con el calvinismo, con lo que la Biblia enseña como máxima autoridad, se fueron definiendo los temas de controversia. Y esos temas principalmente son tres en la vida de los puritanos. El primero es la libertad cristiana. El segundo es la adoración religiosa. Y el tercero es la religión experimental. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Si el Señor lo permite, terminamos el primero hoy. Estas tres enseñanzas, como les dije, van a estar permeando las confesiones de fe puritanas. Hablemos un poquito de nuestros orígenes como bautistas. La primera confesión bautista se escribió en el año 1644. Algunas pocas iglesias de Inglaterra que tenían esta idea de puritanos ingleses, calvinistas, entonces decidieron publicar esta confesión de fe de 1644, diciendo principalmente que ellos no eran anabaptistas, que ellos no eran de los malos, que ellos eran reformados, que ellos estaban a tono con los puritanos, como para no generar confusión. Entonces, esa confesión, esa primera confesión de Londres del año 1644, se basó en parte en una confesión puritana que se llama la Confesión Verdadera, escrita por Henry Ainsworth. O sea que los bautistas particulares, desde su confesión, pueden decir, mira, tenemos nuestro origen puritano, inglés, calvinista. No somos anglicanos, no somos tampoco, como les dije ahorita, los anabaptistas, sino que somos bautistas y somos reformados. Esa fue la primera confesión, ya tenía un vínculo con los puritanos. Pero luego entonces se publica la Confesión de Londres, la segunda Confesión de Londres, que obviamente va a tener como base la primera, pero también va a considerar la Confesión de Westminster de 1647 y la Declaración y la Plataforma de Gobierno de Saboya
del año 1658. Entonces, ¿por qué estoy dando estos datos? Porque es una forma de que los bautistas particulares se identificaran con los puritanos calvinistas ingleses. Y dijeran, nosotros no somos novedosos, creemos lo mismo, excepto el tema del bautismo, no lo vemos en la Biblia así. Entonces, libertad de conciencia. La Biblia no enseña lo que ustedes están diciendo sobre el bautismo de infantes. Y la Biblia tampoco enseña la forma de gobierno que están proponiendo el consistorio, presbiterio, asambleas generales que tienen un dominio nacional. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Vemos en la Escritura un congregacionalismo. Pero sin embargo, somos puritanos. ¿Se nota el punto? Entonces, desde ya, nuestras confesiones de fe van a tener vínculos con el puritanismo inglés. Y, por ejemplo, el capítulo 21 de nuestra confesión va a hablar sobre la libertad cristiana. O sea que, uno de los primeros puntos que pueden resumir la lucha de los puritanos en la libertad cristiana ya se escribe en la Confesión de Londres de 1689. Capítulo 21. Vamos, si usted tiene la confesión, puede abrirla. Mientras tanto, vamos a leer allí algunas secciones. Cristo nos hizo libres de la culpa del pecado, libres del dominio del pecado, libres de la condenación del pecado. Y entonces miren lo que dice el párrafo número 2. Estamos en el capítulo 21. Párrafo número 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esto. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. El orden de los argumentos en la confesión es que la libertad de conciencia se basa en la libertad cristiana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O como leímos en Gálatas 5:1, sed pues libres. ¿Cómo fue que leímos? Vamos a leer otra vez. En la libertad con que Cristo nos hizo libre. Vamos a leerlo literalmente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí está, de libertad cristiana. Primero hay una libertad, ya lo dije, de la culpa del pecado, del dominio del pecado, de la condenación del pecado, y entonces, como un corolario o como un apéndice de esa libertad que Cristo alcanzó por nosotros, está el tema de la libertad de conciencia. Y eso es lo que está abordando el párrafo número 2 de la confesión, diciendo, solo el Señor, o solo Dios, es el Señor de la conciencia. Y noten que hay aquí asuntos interesantes, porque cuando hablamos de libertad de conciencia, algunos de una vez recordamos Romanos o 1 Corintios, donde dice, no comeré carne, no beberé vino, si mi hermano le da ocasión de caer, el débil, el fuerte en la fe. Nos vienen a la mente esos textos, ¿no? Pero la libertad de conciencia también tiene que ver con creencias, con doctrinas, que la gente quiere imponer a otras personas, y la particularidad es que esas doctrinas o son contrarias a la Biblia o no están contenidas en ella. Entonces, pongamos un ejemplo. El catolicismo romano obliga a la gente a creer muchas cosas. El purgatorio, los 7 sacramentos, en fin. Y tiene que creerlo así, tiene que confesarse y tiene que orar así. Y yo le digo que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Y usted tiene que hacer esto, aquello y esto. No solamente creer, sino hacer en función de lo que se cree. Entonces, con esto el párrafo está diciendo, no, Señor, solo Dios es el Señor de la conciencia. Ahora, hemos hablado de conciencia y tengo que definir qué es conciencia. ¿Quién puede pensar, quién puede decir algo sobre la conciencia? ¿Qué creen ustedes que es la conciencia?
Nada, hermana. Darse cuenta. Vamos, por ahí va el asunto. La conciencia es una especie de monitor moral, un policía interno que Dios nos dio a todos los seres humanos. Y esto es interesante porque incluso algunos que van a defender la fe ante incrédulos van a utilizar este argumento, que el único Dios vivo y verdadero nos ha dado un dispositivo de juicio moral interno a todos los seres humanos. Entonces, ese policía interior está indicando o está juzgando entre las acciones que hacemos, las palabras que decimos, si está bien o está mal. ¿A usted le ha pasado que en una noche se acuesta y sigue pensando en algo que usted hizo? ¿Será que lo que dije a la hermana, lo que le dije al hermano estuvo bien? Esa es la conciencia que le está allí haciendo pensar. Y te dice, bueno, yo creo que estuvo mal porque hubo como un rechazo ahí. Entonces debo pedir perdón mañana. Eso es conciencia ahí. ¿Sí me expliqué? Entonces, sabemos que todos tenemos conciencia dada por el Señor, pero también debemos reconocer que por causa de la caída, por causa de la entrada del pecado en el mundo, nuestra conciencia no es infalible. Nuestra conciencia no es inspirada por el Espíritu Santo. Nuestra conciencia está caída también. Entonces aquí no es válido decir es que a mí me parece eso. Sí, pero hay que informar la conciencia. Y ese es el punto de Pablo en Romanos. Porque en Romanos y en Corintios, incluso creo que en Gálatas, donde dice, bueno, el que tiene, tú eres libre porque tú tienes el conocimiento. Pero el hermano que no tiene el conocimiento, es decir, que no tiene su conciencia informada, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a atropellar su conciencia? Y ahí está el punto, porque el hermano piensa, eso es pecado. No, eso no se puede hacer. Y si es pecado para él y para mí. Entonces, el que tiene el conocimiento, dice Pablo, pues lo hace tranquilo porque sabe que hay un solo Dios, que los ídolos no son nada en el mundo, y él puede comerse una torta que fue hecha, bueno, en este caso no sé cuál será la santa patrona de acá, pero en Barquisimeto es la Divina Pastora, ¿no? El vecino hizo una fiesta a la Divina Pastora, le picaron una torta y me dio un poquito a mí. Hermano, ¿puedo comer, sí o no? Si a las 6 de la mañana con cafecito, sí. Pero el punto es ese, ¿no? Y hay una información en la conciencia que nos permite entonces organizar esos juicios interiores hacia nosotros y hacia los demás. Porque nosotros no solamente nos juzgamos a nosotros, sino también juzgamos a los demás. Entonces, el punto es que nada ni nadie puede obligar a su conciencia sobre cosas que no están en la Biblia o son contrarias a la Biblia. Eso es lo que estoy diciendo. Como creencia o como prácticas, solo Dios es el Señor de la conciencia. Entonces, si una práctica de doctrina no está contenida en la Biblia, nada ni nadie tiene la autoridad de imponérnosla como una carga. Por tanto, como refieren ellos, creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Pongamos dos ejemplos bíblicos acá bien profundos. Y quizás ustedes, después que yo diga esto, se va a quedar pensando y va a llamar al pastor, pero miren el punto de la circuncisión, por ejemplo. La circuncisión era un rito del Antiguo Testamento. Todos estamos bien. La señal del pacto abrahámico, que se va a mantener con el pacto mosaico y el pacto davídico, como los tres pactos que administran el reino nacional de Israel. Eso está bien. Eso es lo que el Antiguo Testamento dice. Todo judío debía hacerlo. Entonces llegamos al nuevo pacto, Hechos y las epístolas del apóstol Pablo, y están los judíos diciendo a los gentiles, usted tiene que circuncidarse porque la Biblia lo dice. Pregunto,